Muy buenos días. En esta ocasión le vamos a hablar sobre infarto agudo al miocardio. En la parte de abajo estarán apareciendo los integrantes de este seminario. Ahora bien, aquí tendremos la tabla de contenidos de todo lo que se va a hablar en este seminario, empezando por la definición, la epidemiología, la etiología, la fisiopatología, la morfología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y por último, un caso clínico. Comenzaremos definiendo el infarto agudo de miocardio, comúnmente conocido como ataque al corazón. Es una condición clínica grave que se produce cuando una o varias de las arterias coronarias encargadas de suministrar sangre al músculo cardíaco se bloquean parcial o completamente. Este bloqueo interrumpe el flujo sanguíneo del tejido cardíaco o que llega al tejido cardíaco, lo que impide que las células del miocardio, el músculo del corazón, reciban suficiente oxígeno y nutrientes. La falta de oxígeno puede causar daño irreversible al músculo cardíaco, lo que puede llevar a la necrosis o muerte del tejido. Hay un mecanismo fisiopatológico para esta enfermedad que generalmente es causado por una aterosclerosis, que es el endurecimiento y estrechamiento de las arterias debido a la acumulación de placas de colesterol, grasas y otros residuos celulares en las paredes de los vasos sanguíneos. Estas placas pueden romperse o fisurarse, lo que da lugar a la formación de un coágulo sanguíneo, que puede bloquear la arteria coronaria. Dependiendo de la ubicación y la extensión del bloqueo, el infarto puede ser transmural. Esto quiere decir que afecta toda la capa del músculo cardíaco, o subendocárdico, que afecta solo la parte interna del músculo. Epidemiología. La incidencia y la prevalencia. Tenemos que aproximadamente 100 a 200 casos por cada 100.000 habitantes al año. Hay una mayor frecuencia en hombres y en personas mayores de 45 años. Y tenemos que en mujeres hay un aumento tras la menopausia, ya que los estrógenos tienen un efecto protector sobre el sistema cardiovascular. Tenemos las tendencias geográficas y temporales. Hay una disminución en países desarrollados, porque podemos decir que tienen un mejor acceso a la atención médica, campañas de prevención, cambios en hábitos, como podemos decir menos tabaco, una mejor alimentación, ejercicio, y hay un aumento en países en desarrollo asociados a cambios en el estilo de vida y urbanización, como puede ser más sedentarismo y obesidad, dietas poco saludables con alto consumo de grasas saturadas y azúcares, una falta de acceso a atención médica preventiva y podemos decir un incremento en personas jóvenes. Esto relacionado con factores como el estrés y malos hábitos de vida. Puede ser estrés crónico por trabajo, estudios y vida acelerada, malos hábitos de vida como consumo de tabaco, alcohol, drogas, comida ultraprocesada y falta de ejercicio. En factores de riesgo tenemos factores modificables como hipertensión arterial, dislipidemia, que es una alteración de los lípidos en sangre, la diabetes mellitus, tabaquismo, obesidad y sedentarismo y estrés. En no modificables encontramos edad avanzada, sexo masculino, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. La importancia clínica radica en que esta es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, lo que subraya la relevancia de la prevención y el manejo adecuado de los factores de riesgo que acabo de mencionar. En la etiología encontramos que la causa principal, mayor o igual al 90%, es la aterosclerosis coronaria, con ruptura de placa y trombosis y obstrucción de los vasos sanguíneos. Aunque es menos frecuente en jóvenes que en mayores, sigue siendo la causa más común. Y tenemos las causas no ateroscleróticas, que pueden ser entre 35 y 40% o mayor o igual al 10%. Radican en ese porcentaje. Tenemos el embolismo coronario, que puede ser un 3%, que puede ocurrir por fibrilación auricular, endocarditis infecciosa o trombos venosos. Tenemos el espasmo coronario, que puede ser relacionado con un consumo de drogas como cocaína, anfetaminas, vasoespasmo primario, como una angina de Prinzmetal, una disección coronaria espontánea, como puede ser en casos de embarazo, enfermedades del tejido conectivo. Esto es más común en las mujeres jóvenes, ya como mencioné, asociada a embarazo. Tenemos las anomalías congénitas coronarias, que algunas personas nacen con arterias que se originan
anormalmente y esto puede comprimirse durante por lo menos un ejercicio intenso. Entre otras tenemos el desequilibrio entre demanda y aporte del oxígeno, como puede ser el infarto agudo de miocardio tipo 2, con síntomas como hipotensión, anemia, hipoxia, taquiarritmias o sepsis. Esto puede ser lo que puede ocasionar. Y tenemos otras causas como pueden ser la disección aórtica, miocarditis fulminante, trauma cardíaco. En otras causas también podemos mencionar que puede ser una causa desconocida, como en algunos pacientes jóvenes el infarto agudo de miocardio puede ocurrir sin una causa clara, lo que sugiere que hay factores genéticos o disfunción vascular no bien comprendida. Podemos concluir que mientras que la aterosclerosis es la causa principal en el infarto agudo de miocardio de cualquier edad, en los jóvenes hay un mayor porcentaje de causas no ateroscleróticas, como disección coronaria, embolismo y espasmo vascular. Esto cambia el enfoque diagnóstico y terapéutico en estos pacientes. Soy Valentina Tolosa y les voy a hablar sobre la fisiopatología del infarto agudo de miocardio. Este tiene subdivisiones, que el tipo 1 es aquel que se produce por una obstrucción de una placa ateromatosa. El tipo 2 es el desequilibrio del suministro y demanda de oxígeno, es decir, no se tiene necesariamente el vaso obstruido, pero sí hay menos oxígeno llegando a través de la sangre, o el corazón está pidiendo mucho más de lo que puede suministrar las arterias coronarias. El tipo 3 es la muerte súbita. No se alcanza a hacer nada que permita identificar el infarto y no permitir que el paciente muera. El tipo 4 es aquel infarto que se produce después de una angioplastia, que iremos viendo porque este tiene subdivisiones. El tipo 5 es el reinfarto después de haber sometido al paciente a un bypass coronario. En primera instancia vamos a hablar del tipo 1. En este tiene que haber una placa ateromatosa, toda esta acumulación lipídica que eventualmente va a romper su pared. Inmediatamente se encadenan todos los procesos de hemostasia primaria y secundaria para producir un coágulo que va a tapar esta arteria coronaria y una vez que se tapó se ocluye el paso del flujo, por lo tanto sometemos al tejido que va a ser irrigado por este vaso a isquemia. Ahora hablaremos un poco de cómo se produce esta placa y por ende el coágulo. En aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar estas placas, ya sea dislipidemias o hipertensión, tenemos un aumento de las moléculas lipídicas, es decir, los LDL. Estas moléculas se incrustan en el tejido que se encuentra entre el endotelio y la túnica media de los vasos coronarios. Estos fueron capaces de ingresar porque los vasos están siendo sometidos a un daño traumático causado por la hipertensión. Sumado a la dislipidemia, esos lípidos van a poder llegar y ubicarse ahí. En este espacio, ellos empiezan a acumularse. Eventualmente van a llegar macrófagos tratando de quitar esas moléculas que no están en su lugar. Y una vez las fagocitan, van a producir que estos macrófagos no logren degradarlos. Y adicionalmente se transformen como células esponjosas. Estas células tienen la capacidad de desencadenar una respuesta inflamatoria. Una vez se han activado las células esponjosas, estas liberan citoquinas y sustancias inflamatorias como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y además otras moléculas que van a inducir que la túnica media o túnica muscular comience a crecer. Va a llegar un punto que esos macrófagos van a romperse. Cuando se rompen, acumulan todos esos residuos necróticos y de los lípidos fagocitados. Empiezan a formar la placa ateromatosa. Una placa que va a tener una pared que va a proteger que el contenido que se encuentre en esa placa vaya a salirse. Esa placa se encuentra formada por colágeno que ha sido estimulado por las hormonas de señalización por la célula esponjosa. Entonces, una vez que empieza a crecer esta placa progresivamente, eventualmente por un trauma generado, es decir, la hipertensión, se termina por romper esa pared estable de la placa ateromatosa. En el momento que se rompe esa pared estable, se desencadenan esa hemostasia de la que había hablado anteriormente, que va a finalizar con la formación de un coágulo, porque se expuso ese colágeno y ese colágeno atrajo factores como el factor von Willebrand. Vamos a comenzar a desencadenar toda la hemostasia primaria para luego con hemostasia secundaria puede formar el coágulo. Ahora les voy a hablar sobre el tipo 2.
Si no se logra identificar un trombo a la hora de hacer una angiografía o a la hora de hacer una autopsia, eso es lo que conocemos como infarto agudo del miocardio tipo 2. Existen bastantes casos que pueden explicar por qué se produce un infarto de miocardio tipo 2. Por ejemplo, la anemia. Aquí nos muestran una disminución en el suministro de oxígeno para lo que demanda el corazón. Si yo no tengo suficiente cantidad de oxígeno, no voy a poder cumplir la demanda del corazón y lo voy a someter a isquemia independientemente de que exista o no una obstrucción. Aquí nos muestran otra opción, que existe una disección coronaria. Entonces, entre la túnica íntima y la túnica media se nos dio una acumulación de, por ejemplo, sangre, que está disminuyendo el diámetro por el cual puede fluir la sangre y con ello someter el tejido a isquemia. Otro ejemplo es el vasoespasmo coronario. Una vez que reduce el diámetro de vasos, somete también a isquemia. Y por último, que tengamos una aterosclerosis. Tenemos el tipo 3, que es el paciente que tuvo una muerte súbita de origen cardíaco y que no alcanzamos a evidenciarlo por troponinas o por manifestaciones clínicas para decir que ese paciente ha sufrido un infarto. Sí podemos ver que haya tenido síntomas sugestivos de isquemia miocárdica, por ejemplo, que se estuviera tocando el pecho, que se quejara de un dolor muy agudo, que no cesara en el tiempo, que estuvo sufriendo ese dolor. También que haya tenido cambios en el electrocardiograma relacionados con isquemia, fibrilación ventricular. Entonces, un paciente que esté acostado en su habitación en el hospital de repente presenta una fibrilación ventricular y muere, pero no alcanzamos a hacer ninguno de los paraclínicos que le permitiría saber si tiene un infarto. Es decir, que muere antes de que se le realice. Seguimos hablando sobre el tipo 4. Este tiene 3 tipos. Todos hacen referencia a que después de una reperfusión se tape el vaso. La reperfusión es dada por una angioplastia. Entonces, cuando se nos tapa el vaso posterior a una angioplastia en la que no implantamos un stent, entonces lo que vamos a tener es un infarto tipo A, que adicionalmente va a estar acompañado de los criterios de infarto agudo miocardio tipo 1, pero se va a diferenciar de estos en los que las troponinas tienen que tener un valor 5 veces mayor al percentil 99. Ahora, cuando hablamos del 4B, hablamos de que se produce por la trombosis del stent, después de que le hicimos una angioplastia. Le pusimos el stent, el paciente se le trombosa ese stent y cumple además con el criterio de infarto agudo miocardio tipo 1 y la troponina 5 veces mayor. Por último, el 4C, que hace referencia a una reestenosis del stent. Es decir, le pusimos el stent pero el vaso se estenosó. En estos casos hablamos de infarto tipo 4C. Por último, se presenta posterior a un bypass coronario. Un bypass coronario es un puente coronario, es decir, si yo tengo un gran vaso que se subdivide en múltiples vasos y desde arriba está tapado, yo lo que tengo que hacer es hacer un puente entre lo que está arriba de la obstrucción para conectarlo con un puente subsiguiente en el que yo ya me salté al trombo. Si yo me salto el trombo, puede irrigar cualquier parte del corazón con este puente coronario. Entonces, en este caso, las troponinas tienen que elevarse 10 veces por encima al percentil 99 y pues tiene que cumplir los mismos criterios del infarto. Ahora continuamos con las consecuencias y afecciones de la fisiopatología del infarto agudo del miocardio. Como ya sabemos, esta se basa en la obstrucción del flujo sanguíneo en una arteria coronaria, provocando así isquemia y necrosis del tejido miocárdico. Esto conlleva varias consecuencias y afecciones. Como consecuencias tendremos primeramente la isquemia miocárdica, que esta es la disminución del flujo sanguíneo y del oxígeno al miocardio. Como segunda consecuencia tendremos la muerte celular en el área afectada. Esta si la isquemia se mantiene por más de 20 o 30 minutos. Como tercera tendremos la inflamación y respuesta inmunitaria. Aquí se activan los macrófagos y los neutrófilos, contribuyendo a la degradación del tejido necrótico. Como cuarta consecuencia tendremos el remodelado ventricular. Esta se da a largo plazo. Aquí el miocardio intenta compensar la pérdida de tejido con hipertrofia y fibrosis, llevando a la insuficiencia cardíaca.
Como quinta y última consecuencia tendremos la disfunción endotelial y trombosis. Aquí se aumenta el riesgo de nuevos eventos trombóticos. Como observamos en la imagen, podemos observar la formación de coágulos, la obstrucción del flujo sanguíneo, que aquí es el infarto, cuando se da el infarto, y como última consecuencia tendremos la muerte del tejido cardíaco, que es la necrosis. Como afecciones, primeramente encontramos arritmias cardíacas, que estas son como la taticardia ventricular, la fibrilación ventricular o el bloqueo. Como segunda afección tendremos la insuficiencia cardíaca aguda. Esta se da si el daño es extenso. El corazón pierde su capacidad de bombear sangre eficientemente. Como tercera afección tendremos el shock cardiogénico. Este se da cuando el gasto cardíaco es insuficiente para perfundir órganos vitales. Como cuarta, tendremos la ruptura miocárdica. Esta ocurre en la pared libre del ventrículo, el tabique interventricular o los músculos papilares. Como quinta, tendremos la pericarditis postinfarto y el tromboembolismo. La pericarditis postinfarto, esta se da cuando es la inflamación del pericardio debido a la respuesta autoinmune. Y el tromboembolismo es cuando se forma un trombo mural en el ventrículo y este emboliza a otros órganos como el cerebro, los pulmones, las extremidades. Aquí en la imagen podemos observar la formación en la capa íntima de la arteria, que es el ateroma, y acá podemos encontrar el tejido cardíaco dañado por falta de oxígeno, la falta de oxígeno. El pronóstico del paciente depende ya de la extensión del infarto, pero más adelante veremos y hablaremos sobre. Después del infarto, el miocardio sufre cambios morfológicos tanto macroscópicos como microscópicos. Empezaré hablando acerca de la secuencia en los cambios macroscópicos. En las primeras 4 a 12 horas, los cambios no suelen ser visibles habitualmente, pero pueden resaltarse con tinciones histoquímicas, en los que el miocardio viable se suele ver un tono rojo pardo, mientras que las zonas no viables se observan pálidas. Un ejemplo puede ser con el cloruro de trifeniltetrazolio, que es un sustrato de la lactato deshidrogenasa. En esta primera imagen se puede observar una sección del corazón que ha sufrido una isquemia de 60 minutos seguida de 2 horas de reperfusión, es decir, un infarto agudo. En las siguientes 12 a 24 horas, el tejido infartado se muestra en forma de zonas pálidas o cianóticas, y en los siguientes 1 a 3 días, las lesiones se definen progresivamente, adquieren un tono amarillo y se ablandan. En esta imagen se puede observar un corte axial del corazón, la cual presenta una zona blanda y pálida, una zona que se podría decir que se observa blanda y pálida con algunas manchas intercaladas en el septo interventricular, que corresponde a tejido necrótico. Además, presenta un ligero tinte amarillento, como podemos observar, por lo cual se sospecharía que es un infarto de aproximadamente mínimo 24 horas. En los siguientes de 3 a 7 días aparece tejido de granulación hiperémico, es decir, un aumento anormal del flujo sanguíneo en los bordes del infarto, por lo que va a tener un aspecto más enrojecido e inflamado en sus bordes. De 7 a 14 días se va a ver la coloración amarillenta con bordes rojizos o grisáceos, no va a variar mucho. De 1 a 2 meses ya se va a observar una cicatriz fibrosa, grisácea, blanquecina, que llena progresivamente el defecto, es decir, pues la parte necrótica. Y ya en un infarto mayor a 2 meses, la cicatrización es completa, pero puede remodelarse con el tiempo. Aquí podemos comparar un infarto agudo de un infarto crónico. Como podemos ver, en el infarto agudo se ve un color rojizo que indica hemorragia y congestión vascular. El miocardio se ve aún firme, aunque esté dañado. El tejido conserva todavía su estructura. Una pared ventricular aún conservada y aún no se ve ninguna cicatrización ni adelgazamiento marcado. Obviamente sí se ve un poco la edema, la inflamación. A diferencia que en el infarto crónico, que ya podemos
podemos ver un color más pálido y homogéneo que indica la fibrosis y cicatrización con menor vascularización. Podemos observar un adelgazamiento de la pared ventricular, un aumento de la cavidad ventricular que podría ser debido a una dilatación compensatoria, y podemos observar aquí en la parte anterior la cicatriz fibrosa blanquecina de la que había hablado, debido al tejido necrótico que fue reemplazado por tejido fibroso. También tenemos estos ejemplos en los que en la primera imagen se observa el edema subepicárdico en segmentos inferoapical y anteroapical del ventrículo izquierdo. Como podemos ver, están señalando las flechas azules. Y en la segunda imagen, igualmente el edema en la pared inferior y septointerventricular, como están señalando las flechas azules, y además se identifica edema en la pared lateral del ventrículo derecho, como están indicando las flechas amarillas. Ahora hablaremos acerca de los cambios microscópicos que se pueden observar. Cuando el infarto es menor de 1 hora, se va a ver un edema intercelular y miocitos ondulados en el borde del infarto. La necrosis coagulativa aún no se va a ver, no va a ser evidente. En las siguientes de 12 a 72 horas, los miocitos muertos se hacen hipereosinófilos, con pérdida de núcleos. No se van a ver ni a notar muy bien los núcleos en la mayoría de las células debido a la necrosis coagulativa. Los neutrófilos se infiltran progresivamente el tejido necrótico. Aquí podemos ver en la primera imagen un infarto de 24 horas que tiene como característica que las fibras del músculo cardíaco infartadas exhiben pérdida focal o imagen borrosa de las estriaciones transversales, tiñéndose de eosina, a diferencia de las fibras cardíacas normales que, como se puede observar, no se tiñen. En los siguientes 3 a 7 días, los miocitos muertos son digeridos por los macrófagos invasores. Aquí podemos ver en la segunda imagen un infarto de 3 días, en los que las fibras infartadas se observan intensamente con la coloración de eosina, y la mayoría de estas han tenido pérdida de los núcleos. Existe una marcada infiltración por neutrófilos a nivel del intersticio donde se formó el edema. En los siguientes 7 a 10 días, el tejido de granulación va reemplazando progresivamente el tejido necrosado. Aquí en la primera imagen podemos observar un infarto de aproximadamente 10 días y vemos que ya no se presencia el tejido necrótico debido a la actividad fagocítica de los neutrófilos y macrófagos, en los que los macrófagos, junto con algunos linfocitos y células plasmáticas, ocupan el lugar del área infartada. Y vemos como característica la presencia de un edema donde hay pocos capilares y fibroblastos, y esto anuncia el comienzo de la formación del tejido de granulación. Luego, en un infarto mayor a 2 semanas, el tejido de granulación es reemplazado progresivamente ya por una cicatriz fibrosa. Aquí en la segunda imagen podemos encontrar un infarto de aproximadamente 2 semanas, en el que el tejido de granulación fibrovascular reemplaza completamente el infarto gracias a la actividad de los macrófagos y neutrófilos. Aquí tenemos un ejemplo también en esta imagen de un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina. Se observa necrosis en bandas de contracción, las fibras miocárdicas inician a perder las estriaciones transversales y los núcleos, como había dicho, no son claramente visibles en la mayoría de las células que están aquí presentes. Se puede evidenciar las numerosas bandas de contracción, como podemos ver, está señalada aquí por un asterisco. Son irregulares, onduladas y de color rosa oscuro, como se pueden observar como que lo atraviesan, que cruzan las fibras. Y así como en los cambios macroscópicos, vamos a comparar en la imagen de arriba, que es un tejido miocárdico normal teñido con hematoxilina y eosina. Podemos apreciar ausencia de lesiones que sean características de isquemia. En cambio, en la imagen de abajo ya es un corte seriado sobre el mismo tejido, pero ya un marcaje positivo con fibronectina en una zona isquémica. Podemos ver la diferencia. Y en estas imágenes de la derecha podemos ver la primera imagen, un infarto o una sección del corazón agudo. Y en la de la derecha, ya un infarto de unas 5 semanas, y en este el tejido necrótico ya se ha sustituido por tejido fibroso, como podemos ver las cicatrices.
Bien, ahora en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos primeramente lo que es el dolor torácico, que es de los signos y síntomas más comunes de ver en pacientes con infarto agudo al miocardio. Este dolor torácico suele durar más de 30 minutos y una de las características de este es que puede ser constrictivo, punzante u opresivo, lo cual es parecido a la angina de pecho estable e inestable. Sin embargo, su diferencia radica en que este tipo de dolor no cesa cuando el paciente está en reposo, dura más y puede irradiar a brazos, espalda, maxilar inferior o hacia el cuello. Los pacientes suelen describirlo como una sensación de peso, de aplastamiento o de ardor en el pecho. Ahora, esto tiene una gran importancia clínica y es que la persistencia y severidad del dolor indican daño miocárdico significativo. Ahora, en cuanto a la disnea, pues esta se produce por la disfunción del ventrículo izquierdo que lleva a una congestión pulmonar y que en casos más graves puede generar un edema a nivel alveolar. Como el corazón no puede bombear eficazmente la sangre, causa acumulación de la sangre en los pulmones, dificultando el intercambio gaseoso, y puede manifestarse como dificultad para respirar al esfuerzo o incluso cuando el paciente está en estado de reposo. Ahora, la diaforesis quiere decir sudoración, y esta sudoración se da más que todo en la noche. Este es el resultado de la activación del sistema nervioso simpático que responde al dolor intenso y al estrés del infarto agudo al miocardio. Esta activación conduce a una liberación de catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina que provocan sudoración fría y profusa. Ahora, las náuseas y vómitos. El infarto agudo al miocardio, especialmente cuando afecta la pared inferior del corazón, que generalmente por oclusión de la arteria coronaria derecha, puede estimular el nervio vago. Esto se debe a que la pared inferior del corazón está anatómicamente cerca del diafragma y comparte inervación a través del nervio vago. La isquemia o necrosis miocárdica en esta área puede provocar una estimulación vagal refleja y así pues activando el centro del vómito en el bulbo raquídeo. También tenemos lo que es fatiga y debilidad. La isquemia miocárdica y la necrosis del músculo cardíaco reducen la capacidad del ventrículo izquierdo para poder contraerse eficazmente. Esto disminuye el gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto hacia la circulación sistémica. Como resultado, se produce una disminución en la perfusión de órganos y tejidos periféricos, lo que causa la fatiga, que pues es la sensación de cansancio extremo. Ahora continuaremos con el diagnóstico. La tercera definición universal de IAM establece 5 tipos del mismo y además define como una entidad diferente al daño miocárdico. El diagnóstico de IAM debe hacerse en un contexto clínico compatible con isquemia miocárdica, habitualmente en forma de dolor torácico, acompañados de cambios en el electrocardiograma y de un ascenso o descenso significativo de la troponina C en medida seriada, con al menos una concentración por encima del P99. Desafortunadamente, la definición de IAM no recomienda ni el tiempo a transcurrir entre las determinaciones seriadas, ni qué valor define la existencia de un aumento o descenso significativo de la troponina C, o ni siquiera si el valor debe ser un valor absoluto o porcentual. No obstante, la tercera definición universal de IAM
menciona la posibilidad de diagnosticarlo mediante una única determinación de troponina C, en aquellos casos en que la misma se realiza de forma tardía. En este caso estaríamos hablando de más de 6 horas desde el inicio de los síntomas. Y la concentración de la troponina C sea muy elevada, es decir, por ejemplo, más de 5 veces el P99. También, si determinación de la troponina C en los casos de muerte súbita, como lo podría ser en el IAM de tipo 3, o en los casos en que se observe una elevación del segmento ST en el electrocardiograma y la clínica sea compatible. Siguiendo con los tipos que nos brinda esta tercera definición universal de IAM, tendríamos el tipo 1, que sería un IAM espontáneo, que ocurre por la ruptura, ulceración, fisura, erosión o disección de placas ateroscleróticas, con el resultado de la formación de un trombo intraluminal en una o varias arterias coronarias que causa necrosis miocárdica por disminución en el flujo miocárdico distal o embolización distal del agregado de plaquetas. El segundo tipo sería el IAM secundario a desequilibrio isquémico. Este tipo de IAM es el que en los casos de necrosis miocárdica, que ocurre por causas diferentes a la enfermedad coronaria y que origina un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno al miocardio. Siguiendo con el tipo 3, tendríamos el IAM que causa la muerte antes de que puedan obtenerse biomarcadores. Este también es conocido como el IAM de muerte súbita, existiendo síntomas previos sugestivos a la isquemia miocárdica o alteraciones en el electrocardiograma sugestiva de cambios isquémicos o un bloqueo de la rama izquierda, sin aumento de biomarcadores de necrosis miocárdica porque no se haya obtenido muestra sanguínea o ésta se obtenga antes de que aumenten los mismos. El tipo 4, que sería el IAM en relación a trombosis de stent, es uno asociado a la trombosis, como bien lo dice su nombre, stent, que se detecta por angiografía o por autopsia en el contexto de isquemia miocárdica y aumento o descenso de la troponina C con al menos una determinación superior al P99. Por último, tendríamos el tipo 5, IAM en relación a cirugía de revascularización. Este IAM está asociado a la cirugía de revascularización. Se define arbitrariamente por un incremento de troponina C superior a 10 veces al P99 en pacientes con concentraciones previas inferiores al mismo. Adicionalmente, deben existir nuevas ondas Q patológicas o bridge, oclusión del injerto o de arteria nativa documentada angiográficamente o evidencia de pérdida de miocardio viable o nuevas alteraciones segmentarias en la contractibilidad por técnicas de imagen. El tratamiento. Este debe instaurarse en todos los pacientes en menos de 12 horas de evolución con intervención coronaria percutánea primaria o ICPP o terapia fibrinolítica, TF, ambas equivalentes durante las primeras 2 horas del inicio de los síntomas, aunque es preferible la ICPP si se dispone de sala de hemodinamia y la TF cuando no se dispone de sala de hemodinamia o si el tiempo para la ICPP es mayor a 120 minutos. La mortalidad puede ser similar con la terapia fibrinolítica y la ICPP en los primeros 114 minutos, por lo que la TF deberá implementarse en menos de 30 minutos, idealmente menos de 10. La intervención coronaria percutánea primaria o ICPP. La restauración del flujo coronario es el objetivo terapéutico primario en la atención de los pacientes con IAM y se asocia con menor ocurrencia de muerte temprana, reinfarto, choque cardiogénico y complicaciones hemorrágicas. Requiere de infraestructura suficiente y personal adecuadamente entrenado para la realización de los siguientes aspectos: el abordaje radial como primera elección, la adecuada anticoagulación e inhibición plaquetaria, la reducción al mínimo del uso de medios de contraste, evitación de la manipulación coronaria excesiva y el implante de endoprótesis vascular liberadoras de fármaco. Ahora tendríamos la terapia fibrinolítica y la terapia fibrinolítica prehospitalaria. Primero con la prehospitalaria, esta se recomienda dentro de las primeras 3 horas del primer contacto médico y cuando el tiempo de traslado sea mayor a 120 minutos.
Se prefieren agentes fibrinolíticos específicos en dosis correctas y es indispensable disponer de ambulancias de alta tecnología equipadas con monitores desfibriladores, equipo completo para reanimación cardiopulmonar y antiarrítmicos endovenosos. Por parte de la terapia fibrinolítica, esta se debe realizar en los primeros 120 minutos del diagnóstico con fibrinolíticos específicos. Siempre que no haya contraindicaciones, el beneficio se atribuye a este tratamiento y a los antiagregantes plaquetarios. Aquí tendríamos, por ejemplo, los medicamentos como la alteplasa o la tecneteplasa y un esquema en el cual se ejemplifica los métodos y cantidades de administración de cada medicamento. Luego tendríamos las indicaciones y las contraindicaciones, siendo que las indicaciones pueden ser en pacientes con dolor torácico sugestivo de isquemia, mayores a 20 minutos, asociado a elevación persistente del segmento ST, hasta 12 horas después del inicio de los síntomas. En contraindicaciones podríamos tener presiones sistólicas mayores a 180, de 180 a 200, presiones diastólicas mayores de 100 a 110. Personas embarazadas, enfermedad sistémica seria, evento vascular cerebral isquémico de más de 3 horas. Y por último tendríamos el tratamiento adyuvante. Para el tratamiento integral de LIAM se requiere que el paciente reciba medidas generales desde su ingreso al servicio de urgencias, incluyendo oxígeno si la saturación es igual o menor a 90%, analgesia, 5 mg de morfina como dosis inicial y 2.5 a 5 mg cada 10 a 15 minutos, canalización de la vía intravenosa con solución y terapia adyuvante. Por último tendríamos la rehabilitación cardíaca temprana. Se recomienda desde las primeras 24 a 48 horas en terapia intensiva y hospitalización para continuar con el alta y la reintegración del paciente en sus esferas familiar, social y laboral. Los programas de rehabilitación incluyen tres fases reportadas por Justiniano. La primera constituye la hospitalización, movilización y estiramiento. La segunda, el alta, prescripción de ejercicio, modificación de factores de riesgo, educación respecto a la enfermedad y reintegración a las actividades laborales. Y la tercera, la inclusión en grupos de autoayuda. Hoy les voy a presentar un caso clínico sobre infarto agudo al miocardio con elevación del ST. El paciente es César Martínez Romero, un hombre de 58 años, comerciante, procedente de una ciudad urbana y casado. El motivo de consulta: el paciente consulta por un dolor torácico intenso de aproximadamente 45 minutos de evolución, acompañado de una diaforesis y de náuseas. En enfermedad actual, el paciente refiere que hace 45 minutos inició con un dolor torácico opresivo de intensidad 9 de 10 que se irradia hacia el brazo izquierdo y la mandíbula. Está acompañado de diaforesis profusa, disnea leve y náuseas. Hay características claves aquí del dolor. Está la duración, que es de más de 20-30 minutos, lo cual nos sugiere una isquemia miocárdica. Hay una irradiación hacia el brazo izquierdo y la mandíbula, lo cual es un patrón típico del infarto agudo al miocardio. Por otro lado, hay factores agravantes como que no mejora con el reposo ni con cambios de posición. Aquí descartamos otras causas de dolor torácico como pericarditis o disección aórtica. Entonces pasamos a los antecedentes personales. El paciente refiere que sufre de hipertensión arterial desde hace 8 años, que tiene un tratamiento irregular con enalapril. Hay una diabetes mellitus tipo 2 desde hace 5 años que está siendo tratada con metformina. Hay una hiperlipidemia sin tratamiento, presenta tabaquismo, 20 paquetes por año, lo cual es un factor de riesgo importante para aterosclerosis. Hay sedentarismo y consumo ocasional de alcohol. En antecedentes familiares tenemos que el padre falleció por infarto a los 62 años, lo cual nos sugiere una predisposición genética, y la madre sufre de hipertensión arterial. Entonces, con este perfil nos indica que es un paciente con múltiples factores predisponentes para una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Cuando realizamos una revisión por sistemas, obtenemos que cardiovascular hay palpitaciones, hay disnea leve, no hay edema en miembros inferiores, y el respiratorio, niega tos o expectoración,
En gastrointestinal hay náuseas, pero no hay vómitos, y sin pirosis. Neurológico, no hay síncope ni déficit neurológicos, y genitourinario, no hay alteraciones. Al pasar al examen físico, en la frecuencia cardíaca, 95 latidos por minuto, puede ser una respuesta al estrés o al dolor. En la frecuencia respiratoria está dentro del rango normal, pero ligeramente elevada. En la presión arterial está elevada, lo cual es común, es típico en el infarto agudo al miocardio. En la saturación de oxígeno no sugiere una hipoxemia, la temperatura es normal. Cuando pasamos a una exploración cardiovascular, obtenemos que hay ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, hay pulsos periféricos presentes y simétricos. En la exploración pulmonar hay murmullo vesicular conservado y sin estertores, o sea, no hay signos de insuficiencia cardíaca congestiva. No hay edema. Ahora pasemos a las pruebas de laboratorio y vamos a encontrar que la glucosa está en 180, lo cual el rango normal es de 70 a 100. Entonces aquí tenemos una hiperglucemia, lo cual es común en un infarto agudo al miocardio debido al estrés. Vamos a encontrar que el colesterol total está en 250 y el rango pues normal es de 200, entonces hasta 200. Aquí vemos entonces una hipercolesterolemia, lo cual es un factor de riesgo cardiovascular. En el LDL hay 160 y el máximo, el límite es de 100, o sea, está elevado, contribuye a una aterosclerosis. La troponina está en 2.5 y se debe manejar hasta o menos de 0.04, lo cual nos indica que está elevada, confirmando un daño miocárdico. Y la creatina sinasa está en 18, lo cual es de 0 a 5 y demuestra que está elevada, o sea, lo cual sugiere una necrosis miocárdica o un daño. Tanto con la troponina como con la creatina sinasa se confirma pues el diagnóstico de infarto agudo al miocardio, y con electrocardiograma se presenta una elevación del ST, lo cual sugiere un infarto agudo al miocardio de localización inferior, ondas Q patológicas en las mismas derivaciones, lo cual es una necrosis miocárdica establecida. Hay inversión de la onda T en precordiales, una isquemia residual. En la radiografía de tórax hay silueta cardíaca normal sin signos de congestión pulmonar. En la ecocardiograma hay una hipocinesia en pared inferior, lo cual nos sugiere una isquemia en esa región. Hay una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 45%, lo cual indica que está disminuida, señala un daño al miocardio. Y en el diagnóstico, con base en la clínica, ECG y biomarcadores, pues se tiene que es un infarto agudo al miocardio con elevación del ST de localización inferior. Por otro lado, en el tratamiento y evolución, pues tenemos la morfina si el dolor persiste, el oxígeno, lo cual no está requerido, pues está el nitratos, nitroglicerina sublingual de 0.4 miligramos cada 5 minutos hasta 3 dosis, hasta la aspirina, 300 miligramos, dosis de carga, clopidogrel de 300 miligramos, dosis de carga, beta bloqueador, metoprolol, 25 miligramos si no hay contraindicación, y anticoagulación, la heparina no fraccionada o enoxaparina, las estatinas, la atorvastatina de 80 miligramos, y ECA enalapril para remodelado ventricular. Y pues reperfusión, tenemos que se realizó una angioplastía coronaria percutánea con colocación del stent en la arteria coronaria derecha, logrando una reperfusión exitosa. Una evolución, pues tras la angioplastía disminuyó el dolor torácico, se mantuvo en unidad de cuidados coronarios por 48 horas, se inició una rehabilitación cardiovascular y cambios en el estilo de vida. Al alta, pues se envió aspirina, clopidogrel, estatinas y ECA y beta bloqueadores. Pues este caso refleja un infarto agudo al miocardio en un paciente con múltiples factores de riesgo. La angioplastía primaria fue clave para su recuperación y prevención de complicaciones.